Leer la versión nueva internacional de Deuteronomio 20 versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Luego los oficiales le dirán al ejército: si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Y si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca, no sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ellas. Y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Y añadirán los oficiales: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que se desanime también a sus hermanos. Cuando los oficiales hayan terminado de hablar, nombrarán capitanes que dirijan el ejército. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazlo primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos los hombres. Como botín podrás retener a las mujeres y a los niños y todos los demás que haya en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Si antes de conquistar una ciudad tienes que sitiarla por mucho tiempo, no derribes sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarás alimento de sus frutos. No lo derribes, pero no son hombres que puedan defenderse de ti, sino solamente árboles del campo. Sin embargo, podrás derribar los árboles que no sean frutales y construir con ellos instrumento de asedio contra la ciudad que tengas sitiada, hasta que caiga bajo tu dominio. Ok, este capítulo 20 es una descripción de cómo Israel debía llevar a cabo una guerra santa. Cuando hablamos de santa era porque era hecha en nombre de Dios y comandada por Dios. Y las reglas entonces eran dadas por Dios. En este pasaje vemos las reglas que Dios pone para la guerra, para Israel, ¿ok? Los detalles. Y ya que era dirigida por Dios, comandada por Dios, las reglas dadas por Dios, todo esto servía para gloria de Dios. Acá en este capítulo 20 tenemos la descripción. En el capítulo 21, versículos 10 al 14, también vamos a estudiar sobre esto y más adelante. ¿Okay? El problema para nosotros como personas que leemos este texto es que no entendemos cómo en aquellos tiempos la gente peleaba. No entendemos este contexto cultural. Vamos a tratar de intentar entenderlo hoy para ver las enseñanzas a nuestras vidas, ¿no? No es que Dios nos esté mandando que hagamos guerra o que peleemos con las personas. Eso es tomar un texto literalmente, como muchos hacen hoy en día. Pero podemos sacar el principio, la esencia, la enseñanza que Dios tenía para Israel a través de estas reglas, porque había una enseñanza o hay enseñanzas, ¿ok? Otro problema que tenemos es que la voluntad de Dios para Israel era única en la historia. Recuerden que Dios liberó a Israel de Egipto. Dios no nos está liberando a nosotros de Egipto.
Dios los hizo cruzar por el Mar Rojo, a nosotros no nos hizo cruzar. Entonces esto sirve como un tiempo en la historia del pueblo de Dios, ¿okay? Y no es lo mismo que está haciendo ahora con nosotros, hay que entender eso. Nuevamente, buscar las verdades eternas que están ligadas a estas acciones, a esta cultura, y así podemos aplicar entonces estas verdades en una manera universal a nuestra cultura. Esto es muy importante. Ok. En este capítulo vamos a ver una mezcla de compasión y rigor. ¿Okay? Veamos los primeros 9 versículos. Ahora, se nos dice cuando ellos vayan a pelear con sus enemigos y entonces encuentren un enemigo superior, que era en el caso de Israel. Ellos eran un puñado de gente en comparación con otras naciones que ya tenían armamento, tenían soldados, ya estaban preparados. Recuerden que Israel era un grupo de ex soldados que habían vivido en el desierto por 40 años. No habían pasado por entrenamiento, no tenían una nación. Entonces, estas naciones donde ellos van a entrar, indudablemente les llevaba por adelantado en todas las demás cosas de poder, potencia. Es ahí donde tenemos que Dios es el que pelea con ellos, ¿no? La presencia de Dios como lo sacó de Egipto. Ahora, toda guerra de Israel tenía su componente religioso, ¿ok? La guerra acá para Israel tenían que eliminar todo acto de maldad. Nosotros los creyentes ya vamos a ver que somos llamados a ser hacedores de paz, pero no a tolerar actos de maldad. ¿Okay? Ya vamos a ver eso. Ok, lo que resuena en estos primeros 9 versículos es no tengan temor. Este famoso conocido, no tengan temor, sino anímense cuando vayan a guerra. Cuando vean al enemigo que es mayor que ustedes, no tengan temor. Cuando vean sus caballos, su armamento, su multitud, sus carros, no tengan temor, porque Dios está con ustedes, el mismo que los liberó de la opresión del faraón. Antes de ir a la guerra, los sacerdotes hacían algo, según estos primeros versículos. Los sacerdotes, su oficio era buscar la voluntad de Dios, porque ellos representaban la presencia de Dios ante el pueblo. El sacerdote, cuando se presentaba ante Dios, representaba al pueblo, como en la fiesta de la expiación, que ya vamos a estudiarla en el próximo capítulo. Pero cuando el sacerdote iba a guerra con el pueblo, era representante que Dios estaba ahí, un representante visual, que Dios estaba yendo con ellos a pelear. En medio del pueblo, antes de empezar, sucedía algo muy importante. Y lo que estamos diciendo entonces es que la vida religiosa de Israel no era separada de sus asuntos políticos o sociales. La vida religiosa de Israel estaba entretejida en todos los demás aspectos de su vida, aún en cómo hacían guerra. No había esta división de Dios es en la iglesia o Dios solamente los sábados cuando celebramos a Dios y el resto de la semana nosotros vivimos como nos da la gana. En Israel todo, la vida social, la vida de cómo se limpiaban los animales, de lo que se comía, de la higiene, todo estaba entretejido en lo que a Dios le tenía que agradar según los mandamientos de Dios. Y la guerra no era una excepción. ¿Okay? Es muy interesante entender esto. Entonces, estamos conscientes que la presencia de Dios está en todas partes. Eso nos enseña algo a nosotros. Nosotros no debemos de compartimentalizar o dividir nuestra vida piadosa, nuestros actos de adoración a Dios como actos que solamente lo hacemos los domingos cuando nos congregamos por un par de horas. Ya cumplí con Dios, ya di mi diezmo, ya enseñé a los niños o ya traje la comida, compartimos y ahora nos vemos hasta el próximo domingo. Es lo que muchas veces nosotros nos decimos los miembros unos a otros y lamentablemente incluimos a Dios en eso. Ok, Señor, nos vemos el próximo domingo, te visito nuevamente en tu casa. Te vengo a cantar y repetimos el mismo acto religioso. Lo que acá las Escrituras nos está enseñando es que Dios
debe ser parte de cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra vida romántica, como de nuestra vida laboral, como de nuestra vida, cómo nos relacionamos con otros. Dios debe ser parte de eso. Y no es que Dios quiere limitarnos la diversión, no es que Dios quiere hacernos que vivamos pesadumbrados, o bueno, si Dios va a ser parte de todo, seré como una monja en un monasterio. Es que Dios quiere darle significado a eso. Cuando Dios es parte de mi vida romántica, cuando Dios es parte de mis relaciones con los demás, Dios quiere darle propósito a eso, que tenga esencia, que tenga pies y cabeza y no solamente sea algo pasajero donde yo me haga daño o otros se hagan daño. Dios tiene que ser parte de todo aspecto de nuestra vida. Y acá lo vemos en algo tan rutinario como la guerra. ¿Qué tiene que ver Dios con la guerra? Yo pensaba que Dios estaba a favor de la paz, pero acá podemos sacar eso. Ahora, el llamado de los sacerdotes. Hay 3 a 4 llamados acá, versículo 3 en adelante. El primero es, imagínense si esto se aplicaría a las guerras hoy en día. Lamentablemente, cuando hay guerra, lo que se hace es que se demanda que todos los muchachos o todos los varones o todas las mujeres, ahora en este tiempo porque ya no hay diferencia, de 18 años para tienen que dar servicio militar forzado. En muchos países es una imposición del gobierno si va a guerra. Pero en Israel era totalmente diferente. No había imposición de que porque eras joven o porque eras varón tenías que servir en la guerra como servicio militar forzado. Y acá el sacerdote hace unos llamados. Y miren el primero, porque la idea es no dejarse vencer por el miedo. Esa es la idea. No tener temor, no desmayar, no dejarse vencer por el pánico, el terror ante los enemigos. Si te están temblando las piernas, entonces no debes de servir en la guerra. ¿Okay? Miren los llamados. El primer llamado, y vamos a ver un caso sobre esto, es, miren versículo 4. Versículo 5, perdón. Si algún hombre haya edificado una casa nueva y no la ha estrenado. En nuestro tiempo sería si ha comprado una casa y todavía no se ha mudado a ella. Entonces puede regresar y disfrutar de su casa. La compasión de Dios. No vaya a ser que muera y no pueda disfrutar de la casa que tiene. Es el primer llamado. El segundo, versículo 7. Que vuelva a su casa. Ok, versículo 7. Si alguien ha plantado alguna viña y no ha comenzado a comer, versículo 6, perdón, de su fruto. Obviamente, ¿saben cuánto tardaba una viña para que produzca fruto? 3 años. 3 años tardaba para que dé fruto. Entonces, si algún hombre plantó una viña y todavía no ha comido de su fruto, o sea, no han pasado esos 3 años, dice, puede regresar a su casa y esperar. 3 años, puede ser 1 año, 2 años, lo que llegue el periodo. Puede esperar y así disfrutar del fruto de la viña. Es lo mismo que dice Levítico capítulo 19, versículos 23 al 25. Entonces, este segundo llamado obviamente se refiere a un acontecimiento futuro. ¿Okay? La casa ya la compró, pero todavía no la disfruta, y esto de la viña es algo futuro. Levíticos 19, 23 al 25. Puede regresar. El tercer llamado, si alguien se ha comprometido para casarse, pero no se ha casado, versículo 7, puede regresar y casarse y disfrutar. Ahora, en el capítulo 24:5 tenemos algo interesante acerca de esto. Y miren, Dios quiere que disfrutemos de lo que Él ha creado. Dios no es un Dios que quiere vernos amargados con la vida, frustrados. Él quiere que disfrutemos, por ejemplo, en tener nuestro esposo, nuestra otra mitad, como nosotros llamemos, y que disfrutemos de esa relación. El capítulo 24:5 dice así:
No envíes a la guerra a ningún hombre recién casado. Entonces esta ley se aplica al que ya se casó. Ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa, y esta parte me encanta, y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Deuteronomio 24, 5. No envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz, un año de luna de miel, imagínense, y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Eso eran las concesiones de Dios en la guerra. Dios tiene más misericordia y más justicia que los mismos seres humanos hoy en día cuando hacen su llamado a guerra. Hay justicia acá. Vemos compasión. ¿Okay? Y Israel tenía que aplicar esto. Y el otro es el cuarto llamado, este es el tercero, sobre si alguien se había comprometido pero no se ha casado, no debe de ir. Y en este caso de Deuteronomio 24, 5, si ya se había casado, tenía un año para disfrutar su luna de miel y tampoco debía de ir. El otro llamado, el cuarto llamado, es alguien que fuera miedoso, alguien que tuviera mucho temor, pánico, ansiedad, no debiera ir porque entonces contagiaría a los demás de miedo y temor. Y este es un tema interesante porque el miedo es contagioso. Hablando psicológicamente, el miedo es contagioso. Esto lo vemos en casos como una ilustración de padres. Cuando usted toma un vuelo y va a llevar a un niño chiquito al avión, primera vez que el niño se va a montar en un avión, ¿okay? Si el padre y la madre es nervioso, el niño se va a sentir nervioso. Para el niño ya es una cosa de nervios montarse en un avión y toda la sensación y que la respiración cambie y todo lo que uno siente. Ahora, si el padre y la madre da tranquilidad al niño y le dice, está bien, es la bulla de los motores y tranquilo es, el niño no va a sentir ese temor, pánico. El pánico se transmite no solamente en eventos o en sucesos, pero también cuando experimentamos cosas en nuestras casas, el diario vivir, ¿no? Si me da pánico a mí las arañas y cada vez que veo una araña grito, ¿qué creen que va a pasar con mis hijos? Le van a tener temor a las arañas o a la oscuridad o no haya luz, lo que sea. Dios, conociendo bien la psicología humana, dice, bueno, aquellos que son temerosos y no están sonando los huesos de temor, no vayan, es mejor que se queden, porque si no van a terminar contagiando a todo el mundo y van a salir corriendo. ¿Okay? Que vuelva a su casa. Esa es la idea. Regrésese. Con esto estamos viendo que no es el tamaño del ejército de Israel. No se trataba que Israel fuera un batallón, que llegara a ser 3 millones, que llegara a ser mayor que el enemigo. Porque lo que contaba acá era el poder de Dios a través de la dirección de Israel y no el número de Israel. Y por eso que Dios podía darse el lujo de despedir a todo aquel que tenga miedo, que recién se ha casado, que está de luna de miel, que tiene una casa nueva o que ha plantado una viña. Dios podía darse ese lujo. Si Él es el todopoderoso y Él es el que pelea, Él puede ganar con uno como con 1000. Y ese fue el caso con Elías, cuando él pensó, soy el único que he quedado, Señor, no hay nadie más. Y Dios le dice, un momentito, Elías, tú no eres omnisciente. Yo he separado a 7000 hombres para mí, que no han hincado su rodilla ante Baal. No solamente eso, pero cuando Gedeón va a la guerra, Dios le dice, tienes muchos, hay que disminuir. Y quedaron solamente 300 hombres. Empezaron con 3000 y comenzaron a disminuir. Este es el mismo caso que entendió David cuando fue al campamento a llevarles comida a sus hermanos. Esto lo vemos y esto sí quiero que lo examinemos. En 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. ¿Okay? Sobre cómo el miedo realmente paraliza a la persona. El miedo no nos ayuda a actuar, a decidir. El miedo paraliza. Y Dios, para que trabaje en medio de nosotros,
pide de nosotros que confiemos en Él y que dejemos el miedo a un lado. Que es lo que la exhortación que le dio a Josué en el capítulo 1, cuando le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú levántate y pasa esta tierra, cruza el Jordán. No tengas miedo, no te desanimes, porque Dios sabe que en el momento que el miedo entra a mi vida, a mi corazón, me paraliza. Y si Dios quiere actuar, lo va a hacer a través de mis pies y mi vida. Dios no lo va a hacer a través del viento. Dios en su misericordia se digna de actuar a través de conductos humanos. ¿Okay? Dios usa, gracias Señor, porque tú te dignas no solamente de mirarnos a nosotros, pero de usarnos para tu obra, para tu reino. Y para que Dios nos use, hay que dejar a un lado el temor, el miedo. Miren el caso de David. 1 Samuel capítulo 17, quizás terminemos con esto. En el versículo 11 del capítulo 1 Samuel 17, sería bueno que se lea todo, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo solamente lo cito. En el versículo 11 tenemos la reacción de Saúl y los israelitas. Dice así: decía el filisteo, este era el Goliat que todos los días los desafiaba. Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Si ustedes leen los capítulos anteriores, los filisteos eran la piedra en el zapato de los israelitas, porque era una tribu que estaba, 5 ciudades principales, estaba ahí dentro de Palestina, y por momentos venían y atacaban, y Saúl tenía que ir a la guerra y estaba todo bien. En el capítulo anterior, Jonatán mata una gran multitud de ellos él solito, con unos 40 mata. Estaba solamente con aquel que le estaba cargando la armadura, la espada. Su padre no se había enterado que su hijo Jonatán había ido al campamento a matar a los filisteos. Bueno, los filisteos, pasa el tiempo y sale un gigante de ellos y dice: acá hay mucho derramamiento de sangre. Vamos a hacer 1 a 1, hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. Yo voy a pelear y ustedes escojan a cualquiera y que pelee conmigo, y el que gane, entonces el que gana. Y cuando vieron a Goliat, ese gigante guerrero, el primero que tuvo que haber ido y peleado contra Goliat en el nombre de Dios tuvo que haber sido Saúl, porque él era el rey, él era el responsable, y la Biblia cuando lo describe, él lo describe como un hombre alto, que todo el mundo le quedaba a los hombres. Él ha tenido que ser como rey el que iba en nombre de Dios a pelear. Pero este versículo 11 nos dice que él tenía miedo con el resto de su ejército. ¿Ok? Y entonces vemos el contraste. Pasaron 40 días de bullying, se puede decir, 40 días de acoso de Goliat. Por 40 días, él todos los días se levantaba: ¿hay alguno que quiere pelear conmigo? No, le cantaba el gallo de la gallinita ciega y los pollitos dicen, se hacía burla, escarnio de ellos y nada. Hasta que aparece versículo 16. ¿Okay? Eso es lo que dice el versículo 16. Todos los días. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Ok? Todos los días de tormento. Versículo 24, salto. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Esto sería por 40 días. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate. Ahora, esta es la propuesta de Saúl. A quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Eso me gusta. ¿Ok? Emparezco con la familia del rey. Mi familia no más taxes, pero tiene que pelear. Esa era la propuesta, el estímulo del rey, ¿no? Para ver si alguno de sus soldados peleaba. Y ustedes pueden ver que nada. Versículo 26. David preguntó, entonces David llega y como que le gusta la propuesta y dice: ¿qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? Como que la propuesta le interesó, ¿no? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David vio que la guerra era de Dios. Cuando él dice que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente,
Él entendía el concepto de guerra santa, que era Dios el que peleaba por Israel, no meramente Israel. Y si Dios peleaba con Israel, no importa que eran 10 contra 1.000.000 o 20 gigantes contra un enano. Si Dios estaba con el enano, iba a ganar el enano, porque era Dios el que peleaba. Y David entendió este concepto. ¿Okay? Versículo 27, la osadía entonces de David. Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. ¿No? El hermano mayor trató de decirte, vete acá con tus ovejas, no estés molestando, tú eres un chiquillo. Pero miren lo que dice versículo 27, 28, ¿dónde estoy? 28. Yo conozco que se llama, no, 29. Ok, versículo 32. Entonces David le dijo a Saúl, porque David tiene el altercado con el hermano, ¿no? Nadie tiene por qué desanimarse, ves que él habla a ese desánimo, a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Y esa era una burla para Israel, porque acá está un muchacho que no es guerrero, que no tiene historial, y dice un pastorcillo, el último de sus hermanos sí están en la guerra, y ninguno de sus hermanos dice yo voy a hacerlo, pero el último dice David voy a hacerlo. Entonces Saúl nuevamente, la reacción de él, como tú lo vas a decir, es un muchacho, versículo 33. Pero versículo 37 es alto. Miren la fe de David. ¿Ok? Esto es lo que le responde David. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Eso es lo que le respondió. Si Dios me libró de las fieras cuando pastoreaba las ovejas, Dios me puede liberar de este gigante. O sea que la victoria de David dependía de su fe en Dios. Él no está diciendo es que yo sé cómo ganarle al gigante, que yo tengo mejor experiencia o voy a entorpecerlo. No era astucia, no era artimaña. Él entendía que dependía de Dios. Y entonces él va. Versículo 45. Bueno, uno dice, eso lo dice David porque no ha visto a Goliat. Espérate que vea a Goliat. Versículo 45. Miren la fe de David en medio del enemigo. ¿Ok? Cuando está ahí en medio de la guerra. Versículo 45. David le contestó a Goliat. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, y quizás diríamos y tamaño. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. ¿Tenía miedo David? No tenía miedo de Goliat, no le tenía. Esa era la osadía, la fe de David. Y entonces nuevamente dice, el ejército del Señor. Esa palabra se repite. Versículo 47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Dios no necesita un batallón para salvar. Con Faraón no lo hizo. Él usó de la peste y de las cosas naturales para poder doblegar al Faraón. No usó de batallón. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. La guerra es del Señor y eso es fe en acción. Si la fe no tiene acción, no es fe bíblica, es una fe supersticiosa. La fe tiene que llevar a la acción. Y esta es la verdad lo que dice en Deuteronomio, regresando, capítulo 20, versículo 4. Dios pelea por ustedes. Una verdad que David creyó y practicó. Y eso que Dios se daba el lujo de estas excepciones, de estas 4 excepciones. ¿Ok? Entonces, para poder concluir esta parte, el problema con Dios no es el número. Nosotros sí miramos números. Nosotros sí pensamos, necesitamos más esto, más el otro. Pero con Dios no. Dios es el que peleaba por su pueblo, como lo hemos visto acá y como lo pueden ver en la historia anterior, en 1 Samuel 14. Este es el contraste de la fe de Jonatán con la de su padre Saúl. Ustedes pueden hacer un contraste. Jonatán sí tenía fe en Dios, porque fue a pelear, pero Saúl no. Vio al gigante
y se atemorizó, ¿no? Eso es 14, los primeros 4 versículos. La falta de fe, este es muy el énfasis que quiero hacer. La falta de fe del rey Saúl se vio en su miedo, en su pánico, en su temor. Es por eso que nosotros nos paralizamos y es contraproducente a nuestro crecimiento espiritual cuando tenemos miedo, cuando estamos ansiosos por algo que no ha sucedido. ¿No fue esto mismo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6? Cuando dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástase cada día con el afán mismo que tenemos que experimentar hoy en día. Cuando nos afanamos por lo que sucederá mañana, pasado mañana, la próxima semana o el próximo mes, el temor empieza a invadir nuestro ser. Nos comenzamos a preocupar. Y cuando el temor invade mi corazón, mi fe como que se atora y no crece. Entonces, la fe y el temor no van juntos. La Biblia sí nos llama a tener temor de Dios, que quiere decir reverencia en nuestro porte de vida, en cómo nos conducimos. No pensar que acá Dios no me ve, puedo hacer lo que me da la gana. No, Dios ve, aun cuando estoy en mi dormitorio con las luces apagadas, Dios sabe lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo. Entonces el temor de Dios me lleva a que le obedezca a Él en toda mi vida. Pero tener temor de las circunstancias, de las personas, de los hechos, es no tener fe en Dios. Eso es lo que Saúl tenía y eso es lo que se les está diciendo acá en Deuteronomio 20 a los soldados que deben de ser excusados para regresarse a casa. ¿Okay? No es el número, sino la fe de uno o de aquellos que van en nombre, en la autoridad, en la voluntad de Dios. Voy a parar ahí para poder entonces la próxima semana continuar con Israel cómo busca la paz con las ciudades lejanas y terminar así con el capítulo 20 y poder tener nuestro tiempo entonces de preguntas y respuestas.